Hola, hola, hola. Bienvenidos a un vídeo más del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y vamos a hablar del partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid correspondiente a la última jornada de la Liga F. Se nos marcha nuestra primera temporada de Liga Profesional, de Liga F, Finetwork. Y ya lo único que nos queda es la Copa de la Reina y posteriormente en verano el Mundial. Pero primero vamos a hablar de este partido que nos ocupa. Así que vente para acá. Bueno, partido en el que ninguno de los dos se juega absolutamente nada, pero bueno, fue un partido bueno, con más cosas que ver de las que incluso yo me imaginaba al principio. Sobre todo, quería conocer si íbamos a ver algún cambio como el que vimos contra el Levante. Y sí, es verdad, luego lo veremos también un poco la alineación, pero la estructura defensiva del Real Madrid era como la primera que vimos contra el partido del Levante de la semana pasada, es decir, un 4-1-4-1, un cambio porque ya sabemos que a Alberto Toril le gusta defender con ese 4-4-2 y esa modificación estuvo durante los primeros 30 minutos aproximadamente del partido, que luego volvió a ese esquema defensivo de 4-4-2. En- Como dato a destacar en esta primera parte, una cosa que a mí me llamó la atención fue el trabajo defensivo de Atenea con la lateral izquierda de la Real Sociedad, con Sarasola. Subía bastante y Atenea tenía que hacer un trabajo defensivo extra. Tenía que hundirse demasiado hacia la línea de fondo nuestra, del Real Madrid. Bueno, vamos a empezar a hablar de datos del partido. Nos ponemos aquí y vemos la alineación. Está aquí la alineación. Bueno, la alineación, como veis, está compuesta por Merlin Gerard, una Merlin Gerard que, como ya sabéis, se retira de la profesión, se retira del fútbol. Yo me alegro mucho que haya podido despedirse en el verde. Es una jugadora, lo vuelvo a repetir, una gran profesional. Nunca ha dado una palabra más alta que la otra. Cuando le ha tocado salir, y lo digo por la temporada pasada, en competencia con, con Misa, ha cumplido. Y nuevamente en este partido salió de titular, cumplió, se pudo despedir de su profesión y de rebote Misa Rodríguez gana el premio Zamora de la temporada. Para aquellos que piensen que esto es una injusticia y que Sandra Paños ha encajado menos goles, recordar que hay que jugar un número de partidos mínimo. En este caso, si mal no recuerdo, son 22. Sandra Paños no ha llegado a ese número. Y no ha llegado a ese número porque su entrenador así lo decidió, ya que Sandra Paños estuvo lesionada, pero podía haber llegado a ese número mínimo. Sin embargo, su entrenador decidió que no alcanzará ese número mínimo de partidos. Así que si hay alguien que tiene problemas porque Sandra Paños no haya sido opción en el premio Zamora, pues ya sabe que le tiene que preguntar al entrenador del Barcelona. Bueno, en el lateral derecho, Lucía Rodríguez. En el lateral izquierdo, Olga. De centrales, Rocío Gálvez y Kathleen. En el centro del campo, Zornoza y Teresa. Extremo derecho, Atenea. Extremo izquierdo, aquí veis que la alineación oficial no corresponde con la realidad. Fue Maite Oroz. Haciendo de Weir en la media punta, Moller. Y de punta de ataque, Naikari. Bueno, cosas interesantes. Moller, como ya digo, haciendo de Weir, no es la primera vez que lo hace. Naikari actuando de punta. Y vamos a ver ahora las sustituciones. Vale.
las sustituciones, como veis, primera ventana de cambios, Svava por Olga, Siri por Teresa y Esther por Moller. En la segunda ventana de cambios, minuto 73, Bea Vélez, la canterana del Real Madrid B, por Claudia Zornoza. Una Bea Vélez, yo creo que el partido fue muy bueno. Eso hizo que Atenea se desplazara a la banda izquierda. Muy, muy buen partido, muy completo de Bea Vélez, por cierto. Y Claudia Florentino en el 82 por Lucía Rodríguez. Os voy a enseñar también esto, los radios del partido, porque, bueno, ya sabemos que a la Real Sociedad le gusta el pase, le gusta tener el control del balón y como veis el Real Madrid vio esa apuesta y la subió, ¿vale? Los números son bastante iguales, tanto en porcentaje como en el total de pases. Pases acertados, por ejemplo, fuimos mejores y en centros estuvo la Real Sociedad un poquito más acertada que las nuestras. Pero bueno, lo que os quiero destacar con este dato es el hecho de que, bueno, apostamos, vimos esa apuesta de la Real Sociedad en cuanto a juego y dominio del balón. De hecho, el porcentaje de posesión no lo tengo aquí, pero fue un poquito más alto para el Real Madrid. De todas maneras, son números bastante parecidos, tampoco especialmente significativos por esa igualdad entre ambos equipos. Os voy a enseñar ahora el mapa de calor de, del Real Madrid en la primera parte y en la segunda parte. Os la pongo ahí para que podáis compararlo. Como veis, en la primera parte estuvimos más tiempo en campo contrario. El Real Madrid ataca, según veis en las imágenes, de derecha a izquierda. Y como veis en la segunda parte, el ataque fue algo más caótico. Esto en cierta manera también es normal, ¿vale? Tampoco es especialmente llamativo. Pero lo que sí que quiero destacar de esa primera parte, como veis, es esa presión que se realizó para ir a buscar el balón a la Real Sociedad, cosa que en la segunda parte dimos un par de pasos hacia atrás. Bueno, y de este partido, una jugadora que sí que me gustaría destacar y creo que además es una buena noticia de cara a esta semana de Final Four, es los datos de Teresa. Mirar, el mapita que estáis viendo de puntos son los toques que dio Tere en el partido. Como ya hemos comentado, fue sustituida en el minuto 46. Así que esos son los datos de la primera parte. Todos los toques y en qué sitio del campo lo dio. Como veis, el reparto del campo, que es algo que nos tiene bastante acostumbrados Tere, es bastante amplio. Hay una jugada muy característica, no lo pongo por cuestiones de que la Liga F es muy... mm, En fin, con el tema de las imágenes muy, muy complicado de poner, pero en una misma jugada estuvo presionando la salida de balón de la Real Sociedad y cuando la Real Sociedad estaba llegando al área, estaba Tere también ahí eh, bloqueando la circulación de la Real Sociedad. Todo eso en la misma jugada, ¿vale? A la derecha de ese mapa de puntitos veis el mapa de calor de Tere. Y arriba de todo, o sea, perdón, aquí, eso es la tarjeta de visita de la jugadora. Como veis, una tarjeta de visita bastante interesante, en el que podéis ver como pases acertados, un 97,5% de pases acertados. Y una cosa bastante interesante es que, si os fijáis, son 46 toques, 40 pases. Eso significa que prácticamente cada toque era un pase. Demuestra bastante em, la no retención de balón por parte de Teresa, es decir, el dinamismo que aplica Teresa al equipo cuando el balón pasa por sus pies. No está mal, ¿verdad? No sé si conocíais estos datos o no. En fin, un partido que hace despedirse de la Liga F, una temporada histórica porque es la primera temporada de Liga Profesional. Ya hablaremos un poquito más de la opinión en cuanto a lo que es
liga o esta primera temporada, las luces y las sombras. Yo creo que una de las sombras, y se volvió a ver en este partido, fue el arbitraje, desgraciadamente. Tenemos arbitraje amateur a precio de profesional y bueno, pues también hay sus claros, ¿no? Pero bueno, eso ya creo que lo veremos más adecuadamente en otro momento. Lo importante, lo esencial de este partido, minutos para la pareja de centrales que creo que llegan a la Final Four en un momento de forma o en un momento de juego algo peor de lo que nos venían acostumbrando, sobre todo antes de sus respectivas lesiones. Minutos para Atenea, que en fin, creo que también lo está necesitando. Reparto de minutos entre primera y segunda parte, por ejemplo, de Claudia Zornoza, que se la ve que todavía le falta un poquito de punch. Vamos a ver cómo llega al miércoles de cara al partido del Athletic Bilbao. Y ya digo, reparto de minutos en vista al primer partido del Athletic Bilbao y con la vista puesta de una posibilidad de llegar a la final que todos esperamos llegar en Leganés, Estadio Butarque para la siguiente semana. En fin, si os gusta el contenido, darle like, suscríbete al canal, pasaros por la tienda que está en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.